Para nosotros, recibirlos hoy en esta casa es un singular honor, fundamentalmente porque es una actividad programada con el doctor Martinet y su cátedra de la Universidad Abierta Interamericana, porque también se ha sumado el licenciado Alfredo Ferrari a esta actividad y porque se trata de la primera actividad que desarrollamos como Instituto Nacional Irigoyeniano en esta casa. Estamos recientemente instalados, todavía en forma algo provisoria, pero quisimos que en este mes y con esta actividad, con esta materia que es lo vinculado al ciclo que hemos dado en llamar Camino al Centenario de la Reforma Universitaria, queríamos empezar en esta casa con este tema relativo a la legislación de la enseñanza superior argentina, sus bases históricas y sus principios permanentes, en una casa que además lleva el nombre de un prestigioso intelectual argentino, literato, pensador, docente, que desde la función de pensador, pero también como profesor, como docente, como autoridad universitaria, fue uno de los inspiradores y ejecutores de la reforma universitaria. A Ricardo Rojas le tocó ser organizador de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, fue titular de Historia de la Literatura Argentina, fundó el Instituto de Historia y Literatura Argentina, fue decano de esa misma facultad y fue rector de la Universidad de Buenos Aires bajo los principios reformistas entre 1926 y 1930. Y lo hacemos en el Instituto Nacional Irigoyeniano precisamente porque entendemos que no hubiese sido tal vez posible la concreción de la reforma universitaria y que se implementara este nuevo paradigma de la organización de la enseñanza superior argentina si no era en el marco de un proceso ampliamente democratizador como el que inició el doctor Hipólito Yrigoyen a partir de su primer gobierno el 12 de octubre de 1916, de cuyo centenario acabamos de conmemorar precisamente el año pasado. Para no extendernos más y sin prolegómenos, quiero ser totalmente formal, además de darles la bienvenida a los alumnos y profesores presentes, en especial a la profesora Susana Emanuel, a quien vi llegar temprano y no nos pudimos saludar, pero ya está ubicada por allí y quiero agradecerle que nos acompañe también ella y sus alumnos. Y quiero sí hacer una presentación formal de las dos personas que son como especialistas en lo que se van a referir a la cuestión. Por un lado el licenciado Alfredo Ferrari, maestro normal nacional, licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Pedagogía. Posee una larga trayectoria docente en los niveles primario y superior, buena parte de la misma en la provincia de Río Negro, director y profesor regular titular concursado en el Instituto de Formación Docente de esa provincia, representante por la región patagónica en la Comisión Federal de Educación a Distancia por más de una década, asesor de la presidencia de la Comisión de Educación del Honorable Senado de la Nación y en los últimos años en los Ministerios de Educación provinciales de Formosa y de San Juan, especializado fundamentalmente también en la problemática de fracaso escolar. Con relación al doctor Martinet, a quien también ustedes conocen bien, pero con quien me une una larga amistad y un profundo conocimiento personal, maestro normal nacional, abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con posgrado en Planeamiento y Gestión de la Educación en UNTREF, Universidad Nacional del 3 de Febrero, profesor asociado de la Cátedra de Política y Legislación Educativa y de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Investigación y Desarrollo Educativos, Universidad Abierta Interamericana. Ha publicado numerosos artículos en la revista Todo es Historia y, como les anticipé en la charla, miembro de número del Instituto Nacional Irigoyeniano, integrante de su cuerpo académico. Efectuadas estas presentaciones, yo cedo el micrófono para que, en el orden que los disertantes dispongan, se refieran a la cuestión. Sí.
Buenas tardes a todas y a todos. Después hacemos las presentaciones. Leo algo y después voy a hacer dos preguntas sobre esto que leo. Contrato que firmaban las maestras con el Consejo Nacional de Educación. Este es un acuerdo entre la señorita fulana de tal maestra y el Consejo de Educación y de la escuela, por el cual la señorita fulana de tal acuerda impartir clases por un periodo de 8 meses a partir del mes de septiembre. La señorita acuerda: 1. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. 2. No andar en compañía de hombres. 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. 4. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. 7. No beber cerveza, vino ni otras bebidas espirituosas. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra bebiendo. 8. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. 9. No vestir ropas de colores brillantes. 10. No teñirse el pelo. 11. Usar al menos 12 aguas. 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. 13. Mantener limpia el aula. A. Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. B. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón. C. Encender el fuego a las 7, de modo que la habitación quede caliente a las 8 cuando llegan los niños. D. Limpiar la pizarra una vez al día. 14. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Bueno, dos preguntas. Uno, ¿qué les parece este texto? ¿Qué sensaciones les causaron? ¿Estamos en un todo de acuerdo? Digan, pueden hablar. Sí, pueden hablar. Hagan de cuenta que Martínez no está. ¿Qué les parece? Para la época un tanto... Sí, está obsoleto. Para no Muy bien. Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué tendrá esto que ver con la reforma universitaria del 18 de San Martín? A ver, sí, está muy bien el comentario. Justamente, esto es un hecho histórico, si lo googlean, aparece en testimonio, aparece citado incluso en un libro importante de un autor que se llama Michael Apple, no el del sello, que se llama Maestros y Textos. Es un modelo de contrato que se firmaba en la provincia de Buenos Aires en la década del 20, en la época de la presidencia de Alvear, para ser más preciso. Yo lo uso siempre para poner en evidencia algo que, bueno, por suerte acá no sucedió, aunque hubo algunas sonrisas cuando hablaba de no vestirse con colores brillantes, hubo algunas que se dieron por aludidas. Digo, porque este es un riesgo que corremos siempre al enfrentar un hecho histórico. Un riesgo habitual cuando analizamos cualquier hecho histórico, pero sobre todo un hecho educativo, es que lo miramos, como muy bien señalaron por ahí, desde la perspectiva de nuestra época, ¿no? Y lo juzgamos
Eso se llama etnocentrismo. Hay muchas clases de etnocentrismo, histórico, geográfico, cultural, que no es otra cosa que juzgar un fenómeno social o cultural, mejor dicho, a partir de los parámetros de nuestra propia cultura, ¿no es cierto? Entonces esto que en general yo lo trabajo mucho con los alumnos del profesorado, que son más brutos que ustedes, porque en general se ríen, ironizan, caen, pisan el palito mucho más que ustedes. Sin embargo, en la época implicaba también un progreso notable, porque habilitaba la posibilidad de trabajo a la mujer, está bien, con algunas restricciones, ¿no? Pero las dejaba salir de la casa, qué sé yo, trabajar por un sueldo que era bastante miserable, como sigue siendo, le prescribe una serie de tareas, pero bueno, en la época en buena medida era un progreso. A mí me parecía prudente en las charlas previas que teníamos con Eduardo, que hace tiempo que venimos intercambiando acerca de este encuentro y la posibilidad de hacer algo juntos. Yo, además de colega y discípulo de Eduardo en muchos sentidos, soy amigo, ¿no? Y como dice Dolina, cuando uno elige con quién jugar al fútbol, conviene elegir a los amigos, porque ¿no? Si uno gana, se abraza con más fuerza, y si pierde, tiene con quien consolarse. Bueno, para nosotros era una ilusión compartida poder trabajar juntos en este ámbito y con este público. Agradezco desde ya a Diego la invitación generosa. Nos parecía prudente poner esto porque cuando nos pongamos a hablar de la cuestión universitaria, seguramente uno tiende a ser bastante crítico y pierde esto de vista, ¿no? Para evaluar y ponderar lo que implicó la reforma universitaria, una cosa es hacerlo desde la propia visión y la propia época, y otra cosa es ponerla en circunstancia en el año 1918. La reforma es 5 años anterior a este contrato que yo les leí, es de 1923, o sea, 5 años posterior a la reforma. Esta era la cabeza de la gente que conducía la educación, ¿no? 5 años antes, en Córdoba y en otros centros universitarios, se había planteado todos los principios de autonomía, libertad, democratización que planteó la reforma. Creo que eso también le da un valor especial. Una reforma que además se fue desplegando en el tiempo, y fíjense que se cristaliza recién 76 años después, ¿no? En la Constitución de 1994. Les leo cortito: en el debate de la constituyente, uno de los constituyentes, el doctor Jesús Rodríguez, la verdad no sé dónde está ahora. Es licenciado. Licenciado. Es auditor general de la Nación, auditor, miembro del Colegio de Auditores, de la Auditoría General de la Nación. Bueno, dice, lo que hacemos, cito textual, ¿no? En ese debate acerca, en el artículo, cuando discutían ese artículo de la Constitución, el que consagra la autonomía, dice, lo que hacemos es dar rango constitucional a los principios de la reforma universitaria. A partir de este momento, la Constitución de la Nación Argentina, si se sanciona el dictamen en consideración, que era el que estaban proponiendo, establecerá la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Eso que había empezado en 1918 y que, bueno, se fue amasando con idas y vueltas y fue progresando y evolucionando, en realidad se concreta, se cristaliza, se transforma en un patrimonio objetivo de la evolución cultural de nuestra nación recién en el año 94. Un proceso lento, no en tiempos históricos, pero sí en tiempos humanos, ¿no?
Hecha esta introducción, lo que se nos ocurría es, bueno, tratar de mirar cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta la educación universitaria y que eventualmente una nueva ley universitaria, si es que alguna vez, o ley de educación superior, debería contemplar. Vamos a plantear las 7 claves de un posible diseño de educación, de ley de educación superior. Antes que empieces con las 7 claves, yo quiero decir que, pero no lo dice, pero está dicho en el currículum vitae que describió Diego, así. En el currículum vitae que describió Diego, Alfredo estuvo como asesor en el Senado de la Nación cuando, hace algunos años, creo que fue en el año 2008, se planteó en el Congreso, se planteó en el Congreso Nacional y empezó el Senado de la Nación, él estaba en la Comisión de Educación, la reforma de la Ley de Educación Superior 24.521, que fue una resultante de un periodo donde hubo bastantes leyes educativas y que esta ley de educación superior fue consecuencia también, es del año 95, fue consecuencia de esta reforma que en su artículo 75 de la Constitución Nacional, en esos incisos que vimos, hablaba de la autarquía y la autonomía de las universidades nacionales. Destaco esto y aparte destaco una denominación de la ley. Antes, las leyes que regían este campo, este nivel de la educación argentina, se caratulaban como ley universitaria. A partir de la ley 4.521 del año 95, y esto lo van a saber bien porque Alfredo lo va a remarcar, ya se habla de educación superior, no es solamente la universidad, es la educación superior. Bueno, gracias. Yo veo algunos tomando apuntes, la verdad que hagan lo que quieran, pero creo que tienen suficiente castigo ya. Si tienen como profesor a Eduardo, suficiente castigo como para que... Quiero aclarar que yo les dije que no tomara. Por otro lado, conociendo, sí, yo no voy a decir nada importante, no merece la pena que se gasten. Y en todo caso, después lo que podemos hacer circular es el borrador también se lo digo. Por la vía digital. Es una suerte de hábito. No, porque sé que Eduardo es partidario de métodos cruentos en educación. Bueno, primera de estas claves. Uno dice, bueno, las 7 claves, son las 7 cosas que se nos ocurrieron a nosotros, por supuesto, ¿no? Que debe haber otras más importantes que despreciamos. Estoy un poco inhibido porque acabo de descubrir que la profesora que está en la sala fue profesora mía en la universidad. Hola, Susana. Es mi profesora de práctica. Y me estuviste zumbando. No fue una experiencia feliz. Bueno, después les cuento si quieren. Bueno, por supuesto la primera clave es la respuesta, la pregunta de siempre de educación en todos los niveles. ¿Para qué, no? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué están ustedes? Es la pregunta del sentido, ¿no? Pregunta que no se puede responder si uno no la pone en un marco más amplio. En el caso de la educación superior, en el amplio marco del proyecto de país que se busca o que la sociedad pretende desarrollar, llevar adelante. Saben que hay distintos proyectos de país, no quiero abundar en temas contingentes, pero digamos, desde el amplio campo de nacional y popular, que creo que nos reúne,
hay algunas definiciones básicas compartidas que son definiciones políticas, sin duda, y que tiñen todo el quehacer social, cultural y también educativo. En este sentido, una ley de educación superior, que como dijo muy bien Eduardo, ya no podemos hablar más de ley universitaria, a pesar de que en la jerga uno sigue diciendo, porque el espectro de instituciones de nivel superior se ha ampliado, no están solo las universidades, están los institutos universitarios, los institutos de educación superior, etc. Esta definición no se va a hacer en el aire. En los últimos 20, 30 años se hicieron definiciones que son normas todavía, que pintan características, identifican características generales de la educación que la educación superior debe apropiarse y debe compartir, ¿no? La concepción de la educación como un derecho humano fundamental, un bien social y público no mercantil. Eso está en la Ley de Educación Nacional. Es una larga discusión internacional que, bueno, en la última conferencia después vamos a dar la cita justa, no me la sé de memoria, pero la tengo al final de los papeles, no me la pidan ahora, ya vamos a llegar ahí porque se me van a mezclar las hojas. Pero en la última conferencia de educación superior, que fue en París, un terrible debate, en el cual ninguno de nosotros participó, por supuesto, pero lo seguimos por Netflix, lo seguimos por los diarios, donde por suerte primó la postura de América Latina, de África y de algunos países del continente asiático, porque hay toda una tendencia mundial de que la educación sea un bien transable, un bien comerciable, que se rija por las mismas leyes que se rige la importación y exportación de caramelos sin sal, de cualquier otro bien mercantil. Bueno, este es un principio que la educación superior debe tomar, su instalación como prioridad nacional, lo cual es cierto a nivel de discurso por lo menos, la responsabilidad del Estado en su provisión, en la provisión de la educación superior. Acá hay todo un tema porque, bueno, la educación superior queda fuera del alcance de la educación obligatoria, que ahora se extendió hasta el ciclo secundario completo, hasta el nivel secundario completo, arrancando desde la sala de 4, ahora en una de las múltiples paradojas que vivimos, se quiere incorporar como obligatoria a la sala de 3, por un lado, por otro lado se quiere mochar el 5º año del secundario, realmente en una operación que no se entiende muy bien, pero bueno, la educación superior queda fuera de la obligatoriedad, entonces ahí hay que discutir cuál debe ser el papel del Estado. Para el campo nacional y popular que decíamos recién, el papel del Estado es principal e indelegable, ¿no? En la provisión y en la regulación. Si me permitís, sí. Hay una frase, quiero citar un trabajo en apoyo, en sustento de lo que vos decís, que dice algo así como: en la actualidad, garantizar la gratuidad de la enseñanza de grado en las instituciones universitarias públicas es una condición necesaria pero insuficiente. La desigualdad es tan grande que exige de políticas activas para que la mayor cantidad de compatriotas puedan acceder a la educación superior gratuita. Por ello el Estado, por razones de equidad, debe plasmar incentivos, becas, subsidios que aseguren una efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia. Firmado Juan Carlos Pugliese, hijo. El hijo de un ministro que tuvo el doctor Arturo Ilia y el doctor Raúl Alfonsín. Bueno, segunda clave es construir un sistema de educación superior, entonces, que integre desde luego
desde luego a las universidades, con las otras instituciones de nivel superior que ya están establecidas en la Ley de Educación Nacional, que son básicamente los institutos universitarios y los institutos superiores de formación docente. Y hacer de eso un todo articulado, que es bastante complicado, ¿no? Que haya cierta racionalidad, que no haya superposición en las ofertas, que haya compatibilidad en las propuestas pedagógicas. Y acá tenemos otra paradoja maravillosa. Ustedes habrán visto que en marzo más o menos los diarios empiezan a llenar de gimoteos y quejas y llantos de los rectores que comentan espantados el rendimiento de los alumnos de nivel secundario que pretenden aspirar a su universidad. Hay un caso que es sintomático. ¿Hay alguien de la provincia de Buenos Aires acá? Ahí de La Plata. ¿Acá hay alguien de La Plata? Creo que hay algún egresado de La Plata, ¿no? Acá no. Espero que no, porque iba a hablar mal de La Plata. Bueno, pero la Facultad de Medicina, creo que es de la Universidad de La Plata, todos los años el rector sale, publica, llora, qué sé yo. Bueno, hay que decirle macanuda, hablando pestes como corresponde de los alumnos de nivel secundario. Ustedes saben que viene Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, como primer enemigo público establecido en nuestra época, y el segundo están los alumnos de secundario, que son los monstruos feroces que están ahí cabeza a cabeza con Kim Jong-un. Ahora hay que decirle a este hombre alguna vez, flaco, el 60% de los profesores que dan clases en las escuelas secundarias, ¿sabés de dónde salen? De la universidad. Seguramente de tu universidad. Y esto pasa a nivel país, ¿no? Yo trabajé como, dijeron, estoy más inhibido todavía. Como muy bien dijeron, hay mucho tiempo en la provincia de Río Negro. Muchos años. Y que tiene una experiencia de formación docente y de educación superior maravillosa. Provincias gobernadas, bueno, hasta hace muy poquito por el radicalismo. Realmente tenemos todavía un diseño curricular de formación docente de avanzada. No hubo modo hasta el día de hoy. Ya esa reforma lleva desde el año 89, así que lleva ya unos cuantos años. Cumplió 20, va a cumplir 30 dentro de 2 años. No hubo modo de que la Universidad Nacional del Comahue adecue sus planes de estudio de formación docente. Tiene la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación y tiene un magisterio adentro por esas cuestiones extrañas del sistema superior. No hubo modo de que se adecue a los diseños curriculares provinciales, que forme a los maestros en compatibilidad. Bueno, no son más maestros, profesores de enseñanza primaria con los institutos de la provincia. Entonces, bueno, ahí hay un gran desafío que es de hacer de toda esta cantidad de instituciones que hay, bienvenida que sea, y bienvenida, por supuesto, las nuevas universidades, por donde están ubicadas, porque facilitan el acceso a un montón de gente que no iba a la universidad, y eso ya no es más materia de discusión. Eso, al que le gusta, hay que agarrar los números y mirar. El 60 y el 70% de los alumnos de las nuevas universidades del conurbano, que han sido bastante criticadas por razones que uno no puede imaginar, son primera generación de estudiantes universitarios, cosa que no pasa en el eje tradicional Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Perdón, Alfredo, una vez un ministro de salud del gobierno de Kirchner habló del autismo. Inés González García dijo que las universidades, ciertas universidades, eran autistas. Yo creo que quiero subrayar lo que dice Alfredo en este principio, en esta segunda clave, ¿no? La integración del sistema universitario, de la educación superior al sistema universitario, al sistema educativo nacional. Eso es fundamental,
Y eso es lo que se trata de concretar hace varios años, desde que la democracia empezó a impulsar, afortunadamente, los destinos de nosotros, los argentinos, ¿no? Bueno, otro problema, clave, desafío que tenemos por delante es, desde luego, construir este sistema de educación superior con autonomía plena y solidaria. La discusión acerca de la autonomía de la universidad, la verdad que es una discusión fuera del tiempo, era un eje de discusión fuerte en el 18. Yo creo que eso, bueno, en este país nunca se sabe, pero parecería que es una discusión saldada. Nadie discute que la universidad debe ser autónoma y autárquica. Tampoco creo que se trate de una cuestión de grado, de cuán autónoma. Hay un concepto nuevo, no nuevo, pero que se maneja en los ámbitos académicos universitarios que estudian esta problemática, que es la de la autonomía responsable, ¿no? Bueno, tiene que ver entre lo que la universidad recibe como apoyo y como presupuesto y provisión de medios del Estado, y lo que a través de sus múltiples servicios y la formación de la población ofrece al pueblo de la nación. Y, bueno, esa es una aclaración, ¿no? Más o menos el presupuesto de la plata que la educación pone en educación, más o menos a lo largo de los últimos años, el 80% va a las universidades. Ahí, sí, perdón. Repetilo. No, que del dinero que la nación invierte en educación, más o menos el 80% va a las universidades. Es mucha plata, que está muy bien puesta, pero digo, tiene que ser, tiene que rendir en términos de compromiso social, de responsabilidad social, no en términos de producción de bienes y servicios. Creo que respecto a lo de la autonomía hay otro tema álgido en discusión, que es bueno, autonomía, está bien, está fuera del tiempo, la autonomía históricamente era autonomía del Estado. Yo creo que ahora la discusión es una autonomía más integral, autonomía de todo. O sea, del Estado, pero también de Monsanto, ¿no? De los grandes intereses corporativos concentrados que tratan de, como corresponde a su lógica, de hacer jugar el potencial de las instituciones de nivel superior y concretamente de las universidades a favor de la grandeza del pueblo y la felicidad, no, perdón, a favor de ellos, ¿no? A favor de ellos. Entonces, me parece que esta idea de autonomía tiene que contemplar también esta problemática, que es una problemática relativamente contemporánea. Volviendo al ejemplo del contrato de las maestras, bueno, esto no era un problema, sin duda, a principios del siglo XX. Sí, creo que es un problema ahora y, bueno, sobran los ejemplos en este sentido. Perdón, la ley 24.521, pese a ser sancionada en un momento donde había algunas políticas que fomentaban o se acercaban a esa situación de influencia de las corporaciones, la ley fija como para que las universidades nacionales se constituyen dos maneras jurídicas: la fundación y las asociaciones civiles. ¿Qué quiere decir? Que mientras que en el resto del sistema educativo hasta puede haber afán de lucro, hasta el nivel terciario, personas individuales o colectivas pueden tener una institución educativa, un profesorado, y percibir una ganancia, digamos, individual o colectiva, de acuerdo a cómo esté constituida el responsable de esa entidad. Sin embargo, las universidades, la constitución de universidades privadas, quiero decir, yo dije nacionales, no quise decir públicas, ¿no? Tiene que ser conforme a una manera. Y si ustedes ven cómo está constituida la universidad de ustedes,
y nosotros los profesores vemos que paga la Fundación Iberoamericana de Estudios. Esto no significa que cualquier universidad privada, cualquiera, pueda tener otras vías de financiamiento o interese a los fundadores o a los miembros de la asociación puedan tener intereses que a veces no se manifiesten expresamente. De eso no estamos libres en ninguna situación o circunstancia. Pero por lo menos la letra de la ley formalmente garantiza que una universidad no pueda estar constituida como una sociedad comercial. Eso es un avance. ¿Se entiende hasta acá? Alfredo. Mienten muy mal, pero no importa. No, Alfredo, ¿por qué no, perdón, sí. ¿por qué no repetís las 3 claves? Porque no me las acuerdo. Bueno. Tengo que releer. Bueno, Releo. Sí, bueno, la primera era responder al para qué, buscar el sentido de la educación superior hoy. La segunda es generar un sistema articulado. La tercera, construir un sistema de educación superior con autonomía plena y solidaria. Ahí hablamos de la autonomía respecto al Estado, desde luego, y eso casi no se discute, pero también respecto a los poderes fácticos, digamos. Pero respecto a la segunda, ustedes como alumnos de los cursos de profesorado y otras cuestiones que tienen, son de alguna manera beneficiarios de ese principio de un sistema articulado que les permite tener una carrera universitaria, articular con otras que lo permiten y continuar y teniendo la titulación que necesitan para seguir ejerciendo la profesión y la docencia a través de ello. Ya está. Bueno, el cuarto desafío, la cuarta clave, creo que tiene que ver con construir gobiernos consistentes para la educación superior. Ahí la fórmula creo que es sencilla, es más democracia, más participación, más calidad democrática. Tampoco esto está en discusión en las universidades públicas. Bueno, se discute si tienen que ser 3 claustros, 4 claustros, etc. Creo que hay ahí, en esta idea de ampliar, ¿no? de dar más calidad, más intensidad, más densidad democrática, hay 2 ideas interesantísimas para explorar. Una es esta cuestión de la democracia, especialmente en el gobierno de las instituciones, se extienda en la medida de lo posible al universo de las universidades privadas. No es un ámbito muy permeable para decir eso. No hay nadie de autoridades. Bueno, habría que explorar. Y la otra, que es irritativa también para las universidades públicas, la anterior puede ser irritativa para las universidades privadas, sería, y en esto hay algún camino recorrido sin duda, que participen del gobierno, de algunos tramos del gobierno de las instituciones universitarias, gente de afuera, digamos, ¿no? Representaciones sociales, locales, gobiernos provinciales, municipales. En general, en los casos que yo conozco, por ejemplo, las universidades nacionales con los gobiernos provinciales tienen relaciones bastante... si tuvieran un Facebook, pondrían estado complicado, ¿no? Son relaciones complicadas. Creo que ahí sería interesante. Bueno, de hecho hay muchas universidades que tienen consejos asesores sociales, algunas de las más nuevas lo tienen como obligatorio. Justamente son ámbitos de intercambio con los representantes de la comunidad local, fundamentalmente de la localidad, de la provincia, y que se puede hacer un trabajo cooperativo muy interesante respecto a cuáles son las necesidades del lugar y cuáles son las respuestas que la universidad a través de sus distintos canales puede hacer. La quinta clave es construir mecanismos de financiamiento y de transparencia.
sin duda, igual que la autonomía, la autarquía es y tiene que seguir siendo un pilar de la identidad de las instituciones universitarias en este caso. Ahora, tenemos que hablar, como hablamos de una autonomía responsable, de algunos mecanismos de transparencia que permitan saber cómo se usan los fondos, un balance, esas cosas que hacen los contadores. En este momento es bastante difícil, por no decir imposible, y hay casos de gran notoriedad, ¿no? de una gran inversión de dinero que no se sabe muy bien dónde está, qué se destina, con qué prioridad. Nuevamente no dije nada importante, no se preocupen. La sexta clave tiene que ver con profundizar, generar un sistema que afiance la cultura de la evaluación. En esto se avanzó bastante, entre otras cosas, gracias a un organismo que creó la Ley de Educación Superior, que es la CONEAU, que se lo miró con bastante desconfianza, pero que la verdad, si uno ve su trayectoria en el tiempo y los efectos de su actuación, son interesantes. Reguló bastante el campo de la universidad privada, prácticamente en los hechos impidió la proliferación de las universidades internacionales, condiciona bastante. De hecho, en la práctica creo que todavía, no sé si se incorporó, acá en la Argentina funciona una única universidad extranjera, que es la de Bolonia. No sé si se agregó alguno. Y se avanzó mucho en la regulación de las carreras de responsabilidad social a nivel argentino y a nivel de Mercosur. Creo que ahí hay un camino fecundo transitado que hay que profundizar. Y hay que ayudar a la universidad a esto que mencionábamos recién, que tiene un nombre, ¿no? Que es evitar la endogamia. La universidad está muy acostumbrada a evaluarse ella misma, ponderarse ella misma, y a veces, como todo en la vida, todos necesitamos, como diría Woody Allen, un poco de análisis, ¿no? Todos necesitamos alguien de afuera que mire y nos diga, no para que lo tomemos tal cual, pero sí para tener una mirada externa. Siempre enriquece la propia mirada y permite una evaluación más justa y seguramente una mejor adecuación de los dispositivos y mecanismos vigentes a realidades que uno no alcanza a ver o que no entiende exactamente, porque está dentro de esa propia realidad analizada. Y finalmente, creo que el último desafío es profundizar el compromiso social de la educación superior hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, protegiendo a los estudiantes más necesitados, de todo lo que se llama bienestar estudiantil. Eso es algo en lo que se creció mucho en los últimos años, tratando de generar una lógica distinta al tómalo, déjalo, que es la lógica de los programas universitarios que promueve la Nación desde el Ministerio Nacional, que en general son programas cerrados que las universidades lo pueden tomar o dejar, pero pueden aportar poco a su adecuación o a su construcción. Y hacia afuera, crecer sin duda en un área. Ustedes saben que dentro de los campos de trabajo de la universidad, bueno, está la docencia, la investigación, que son los más valorados, y hay un área que es la hermanita pobre de esa familia, que es el área de extensión. Hay otras instituciones que hacen una labor maravillosa y de gran contribución al desarrollo nacional, ¿no? Pienso, por ejemplo, lo que hace en extensión el INTA, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ahí hay un modelo que la universidad debería, me parece, mirar, las universidades deberían mirar con atención. Una cita de Ana María Gazzola. Ana María Gazzola es una especialista en educación superior del Mercosur, es brasilera. Dice: debe reconocerse que una de las tareas pendientes de las universidades, de las instituciones de nivel superior y particularmente de la universidad, es la de no solo investigar el porqué de las realidades físicas y humanas, sino también indagar el cómo, transformarlas o sostenerlas según sea el caso, definiendo caminos, herramientas, obstáculos a superar, recursos necesarios, etc., para alcanzar y construir una sociedad más justa. En general, la tendencia de la universidad es a la generación de conocimiento en torno a problemas más generales o más abstractos y poca preocupación respecto a la implementación de soluciones para esos problemas que en general diagnostican muy bien. El tema del fracaso escolar es un ejemplo. El fracaso escolar en secundaria y primaria es un ejemplo clarísimo, ¿no? Hay 8.000 investigaciones, 8.000 por decir un número, debe haber muchas más investigaciones de diagnóstico acerca de todo lo que los pibes de primaria no saben y todo lo que los monstruos esos que hablamos recién de secundaria no saben, hacen mal, amenazan, tiran tiros, rompen escuelas, etc. Y hay muchísima, pero muchísima menor cantidad de investigación acerca de, bueno, esos son los monstruos, estamos todos de acuerdo, ¿qué hacemos con ellos? Cepo, horca, silla eléctrica, en fin, hay múltiples metodologías, nos dejan oscuras respecto a eso. Bueno, lamento haberlos aburrido, de todas maneras es un recreo porque interrumpí la secuencia de clase de Martinet, así que eso me da un hándicap. Yo voy a contar una experiencia en común que tiene que ver con la secundaria, que vivimos juntos, Alfredo y yo. En el año 66, estábamos en segundo año de la escuela secundaria. Había un gobierno democrático. Arturo Humberto Ilia llegó al gobierno, estábamos en segundo año de la escuela normal, teníamos 14 años, calculen. El gobierno militar de Onganía cambió todo, pretendió cambiar. Y en el año 67, cuando ingresamos a tercer año, él venía de una división, yo venía de otro, nos juntamos, ahí nos conocimos, impuso los exámenes, ¿te acordás? Cuatrimestrales. Cambió todo, no eran más los bimestres, eran cuatrimestres que había que dar toda la materia. Los exámenes cuatrimestrales de Onganía, digo, por ponerlo el ministro de Astigueta, y había un proyecto de ley de Cantini que decía que aquel alumno de escuela primaria que no tuviera una escuela primaria cerca y no se pudiera pagar el ANSER para ingresar a una escuela privada quedaba exceptuado de la obligatoriedad escolar. En esas circunstancias, en el año 70, pude conocer en la Sociedad Luz de Barracas a un señor que después se destacó y que fue un gran dirigente docente, que fue Alfredo Bravo. Lo conocí con 18 años porque me mandó mi director. Y ahí, bueno, me puse contra esa reforma educativa. Pero lo que quiero decir que después el gobierno militar también cambió. O sea, sacó los cuatrimestrales y terminó, más allá de las razones que había con la escuela, con los maestros normales nacionales. En el año 69 fuimos a la última promoción. O sea, el molde se rompió en un acto público, no recuerdo dónde, pero fuimos a la última promoción. Y después el gobierno militar inició la formación docente de resultas de hacer, hizo el profesorado que continúa hasta estos últimos años. La reforma Malek del 69. La reforma Malek, muy bien. La reforma Malek. Y estaba inclusive Emilio Fermín Miñones, ¿no? Metido ahí, que un gran rector de la Universidad de Luján. Quiero decir que nosotros mismos también, eso quiero destacar, en nuestra propia escuela secundaria, sufrimos los embates de proyectos. En el caso nuestro, empezamos con un proyecto democrático del presidente Ilia y terminamos con un proyecto autoritario que quería cambiar todo y quería cambiar también la escuela secundaria. No quiero que nos retiremos. Quiero agradecerles a ambos expositores
que hayan elegido compartir esta clase y esta charla con el Instituto Nacional Indigoceniano, pero cuando los recibí les dije que estábamos en la casa de la Fundación Ricardo Rojas y llegó su presidente durante la charla, el doctor Juan Manuel Casera, no quisiera que nos fuéramos sin escucharlo y unas palabras y un saludo de su parte. Bueno, en primer lugar agradezco a los expositores y agradezco dos veces. No es que agradezco dos veces, agradezco una vez y pido disculpas. El agradecimiento por su presencia, por su exposición, por sus ideas, por sus conceptos. La disculpa por haber llegado tarde y haberme perdido una parte fundamental de la exposición. Ustedes saben que Ricardo Rojas fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que Ricardo Rojas era un hombre de la literatura, del pensamiento. Ustedes saben que Ricardo Rojas se afilió a la Unión Cívica Radical después de la caída de Irigoyen, en 1931, queriendo simbolizar con esa actitud su identificación con un modelo político democrático que había sido derrotado ignominiosamente. Es decir, Ricardo Rojas trató de ser coherente con su desarrollo político e intelectual. Y por lo tanto, tenemos el honor de que esta fundación lleva su nombre. Está constituida bajo su invocación. Más alto, Cacho. Digo, por otra parte, me parece que el tema de la educación siempre ha sido estratégico para la organización de cualquier sociedad. Pero me parece además que la aceleración del cambio científico-tecnológico ratifica y profundiza ese carácter estratégico. Porque quedar afuera del conocimiento es quedar afuera de la realidad, quedar afuera del acceso al trabajo, quedar afuera del bienestar. Ya no se trata solamente del título, se trata del conocimiento. Y me parece que la discusión acerca de cómo desarrollar este tema se vuelve central para cualquier país que quiera tener un mínimo de homogeneidad y de progreso social. Los temas específicos que fueran tratados acá no vale la pena repetirlo, simplemente decir yo soy radical, los radicales somos adherentes fervorosos a la reforma universitaria y está implícito en el concepto de reforma universitaria la gratuidad de la enseñanza superior. Por supuesto que la enseñanza tiene un costo, es obvio que tiene un costo. Y es obvio que ese costo lo paga la sociedad en la medida en que los propios estudiantes no lo pagan. Pero en Argentina hay un régimen mixto en realidad. Hay un régimen de universidades nacionales gratuitas y un régimen de universidades privadas pagas. Y por lo tanto el que quiere optar por pagar tiene dónde pagar. Después va a haber otras consecuencias, pero bueno, eso lo dejamos aparte. No descarto, y yo soy un egresado universitario que vive de su profesión, no descarto que se establezca algún sistema impositivo que vaya a cargo de los egresados universitarios después del desarrollo de determinados años de carrera, para compensar lo que recibieron gratuitamente. Hay otras maneras de compensar, muchos egresados universitarios compensan enseñando gratuitamente en la universidad. Pero digamos que, además de la gratuidad de la enseñanza, tiene que haber, sería positivo que quienes no otorgan ese beneficio aporten su óvulo económico. Creo que eso sería relativamente justo. Pero el concepto tiene que ser, me parece a mí, la gratuidad. ¿Por qué? Porque es bueno que cualquiera pase por la universidad. Cuando yo leo estadísticas que dicen solamente se recibe el 25% de los que ingresan, y eso se plantea como una crítica. La crítica es válida en cuanto a que el sistema de enseñanza no alcanza el éxito que debería alcanzar. Pero no es válida en el sentido de decir hay gente que no debería entrar a la universidad porque no se va a recibir. El pasar por la universidad siempre es bueno. Pasar por la universidad siempre implica un mejoramiento en la calidad de vida del mundo. Y termino con esto, porque si no me pongo muy aburrido. Termino con esto, digo, la universidad tiene una condición básica y central, que es la libertad de pensamiento. Por eso se llama universidad, porque el universo puede ser mirado desde ese ángulo. Eso descarta absolutamente las limitaciones para el ejercicio del libre pensamiento en la universidad. Solamente se debe requerir calidad en el nivel de exposición. Cualquier pensamiento es válido. Lo que no es válido es manejar ese pensamiento de manera grosera o manipularlo. Pero en la medida que haya un nivel de calidad adecuado,
todo pensamiento debe estar insertado en la actividad universitaria para que el alumno salga con una visión total del mundo, tenga visión universitaria. Me parece que de esa manera, en un país como la Argentina, tendríamos condiciones para crecer. Nosotros identificamos la palabra crecer en general con la palabra crecer económicamente. Yo digo, crecer significa crecer en la economía, pero también crecer en la inteligencia, crecer en los conceptos y crecer en la visión espiritual. Una sociedad que tiene una universidad amplia va a terminar diseñando una sociedad integrada. Y por lo tanto, la amplitud de la universidad es la amplitud de la justicia para todo el mundo en una sociedad democrática. Muchas gracias.